Te aseguro que aquí resolverás tus dudas sobre los seguros. Te aseguro que aprenderás de seguros. Te aseguro que escogerás el mejor seguro. Aquí empieza Te Aseguro, una producción de la Protectora Corredores de Seguros. ¿Cómo están y bienvenidos a una nueva edición de Te Aseguro Podcast? Ya saben que seguimos generando contenido sobre todo lo relacionado a seguros. Y hoy vamos a tocar un tema súper importante, como la tecnología sin duda se ha convertido en una herramienta, ¿verdad?, para los seguros, utilizando inteligencia artificial, Big Data y blockchain. Así que no me adelanto, para hacerlo en esta edición tenemos a dos especialistas. Estoy hablando de Edison Sánchez y de Ricardo Rojas, quienes nos van a explicar a detalle más sobre este tema. A los dos las gracias por estar en este espacio y bienvenidos. Gracias a ti, encantado de estar acá contigo. Bueno, abramos con lo básico. ¿Qué es el InsurTech? Como las palabras lo dicen, InsurTech proviene de Insurance y Technology, tecnología de seguros, y se refiere a aquellas empresas que, digamos, incorporan en sus procesos de manera intensiva tecnologías innovadoras para mejorar y optimizar la manera en que desarrollan, presentan y gestionan sus productos y servicios, hablando de la industria de los seguros. Y efectivamente, como tú has mencionado, tiene que ver con el blockchain, la inteligencia artificial, el Big Data, la analítica avanzada de datos para la identificación de patrones, y eso conlleva muchos beneficios, pero estoy seguro que en esta conversación vamos a tocarlo en algún momento. Y ese es un punto de inflexión en este momento, ¿no? En positivo, evidentemente. ¿Cómo ha ayudado esto al mercado? Ha afectado definitivamente las InsurTech o la InsurTech. El InsurTech está transformando el modelo de negocio, los paradigmas, obligando a todo el mercado a justamente enfocarse en el cliente, poner al cliente en el centro de sus procesos. Y esto trae consigo toda una cadena de hechos, ¿no?, basándose en las tecnologías que hemos mencionado. ¿Quiénes ganan con esto? El cliente principalmente, pero también las empresas, como seguramente vamos a tener oportunidad de comentar más adelante. Bueno, mencionemos un poco entonces los beneficios, ¿no? Bueno, los beneficios para las empresas es la mejora en la optimización, por ejemplo, en la evaluación de los riesgos. A través de tecnologías como el Big Data, el análisis de grandes cantidades de datos te van a permitir identificar patrones de comportamiento y poder anticiparte mejor para el pricing, en lo que se refiere a la configuración de los precios de las empresas vinculadas a los seguros o la industria de los seguros. Otro beneficio indiscutible es la optimización de los procesos a través de la digitalización. Hacemos los procesos con esta digitalización y automatización de los procesos, vas a lograr economizar recursos que vas a trasladarle en economías también a tu cliente. ¿Y qué beneficios reciben los usuarios y los clientes? La experiencia del cliente se modifica de una manera exponencial, ¿no? Es decir, el cliente ahora recibe un servicio altamente personalizado en tiempos récord, antes nunca pensados, y con información precisa, con mayor cantidad de opciones para elegir. Es decir, el cliente como centro de toda esta industria va a ser el principal beneficiado. Ahora, ¿y eso se ha entendido? Entendemos que las empresas tradicionales están en un proceso de adaptarse, les cuesta un poco más, ¿no? ¿Cómo es ese proceso con la nueva tecnología? Total, pero hay que decir acá que es muy importante que las empresas del sector tienen que adaptarse a este cambio, tienen que subirse a esta ola en la medida en que quieran permanecer en el mercado, ser competitivas y, por qué no aún decir, si quieren subsistir en el mercado. O sea, esto ya no hay marcha atrás. El InsurTech es un tema que ya está avanzado y tiene mucho por avanzar todavía. ¿Cómo se deben adaptar las empresas a este cambio? Todos hemos escuchado durante diferentes momentos hablar de la transformación digital. La digitalización de los procesos, el uso de las tecnologías que has mencionado, entre otras varias tecnologías que seguramente en la conversación vamos a poder desarrollar con algunos ejemplos, pero la manera en la que las empresas se tienen que adaptar es vincularse seriamente con una transformación digital, optimización de sus procesos de cara al cliente, poniendo como centro al cliente. Sí, las empresas tradicionales tienen que pensar en la colaboración con las InsurTech, con estas empresas que nacen digitales, para poder nutrirse de esa agilidad y de esa capacidad de innovación que estas empresas tienen, ¿no? Esas son algunas de las formas en las que las empresas se pueden adaptar. Esta digamos, asociación con las InsurTech puede darse de diferentes maneras. Por ejemplo, hay empresas que están invirtiendo en InsurTech.
Hay otras empresas que están adoptando procesos o productos producidos por las Insurtech a través de convenios y cosas como de esta naturaleza. Capacitándose básicamente, ¿no? Bueno, efectivamente, otro aspecto en el que las empresas tienen que implementar es la capacitación y desarrollo de competencias de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del análisis de datos. Definitivamente ese es un tema en el que las empresas tradicionales tienen que profundizar y generar competencias dentro de sus equipos o atraer talento externo para poder incorporar ese tipo de competencias a la organización. Bueno, creo que lo has descrito bastante bien, ¿no? Pero las empresas tradicionales deben entender que hay un doble desafío, hay un abanico de oportunidades. ¿Cuáles serían? Bueno, desafíos hay varios y muy interesantes. Uno de los desafíos, por ejemplo, si hablamos del análisis avanzado de grandes cantidades de datos a través del Big Data, la seguridad de los datos, ¿no? Datos sensibles, la seguridad de los datos es un desafío importante. Las empresas tienen que preocuparse por mantener parámetros que generen confianza en sus consumidores y en las empresas. Se manejan datos muy sensibles en seguros. La resistencia al cambio es un desafío a superar que requiere acompañamiento, que requiere toda una serie de procesos paralelos. La integración de tecnologías, porque recordemos que las empresas tradicionales ya vienen trabajando con tecnologías a lo largo de mucho tiempo y la integración con nuevas tecnologías supone retos técnicos que no hay que desdeñar, ¿no? Son bastante complejos en algunos casos. La intensificación de la competencia, porque ahora tenemos nuevos actores en el mercado, o sea, la competencia se torna mucho más dura que antes porque tienes empresas Insurtech o startups que surgen en el mercado y en este momento, cuando no lo tenías mapeado como parte de la competencia, surgen para absorber una porción del mercado. ¿Y cuál es la más común o la que más se está usando en este momento? ¿Inteligencia artificial? Tecnologías, bueno, inteligencia artificial, todos lo usamos a veces sin darnos cuenta, creo que sin darnos cuenta muchos, pero inteligencia artificial está embebida en muchos de los productos que utilizamos el día a día, desde que nos levantamos hasta que dormimos, etcétera, ¿no? Pero dentro de las empresas del sector seguros, en la protectora, estamos muy abocados a la digitalización de procesos, a la utilización de la data para poder extraer información, identificar patrones de comportamiento y con eso, ¿qué logramos? Algo muy interesante que me gusta particularmente dentro de los beneficios es que lo que nosotros estamos logrando es adecuar de una manera muy personalizada nuestros productos y servicios a las reales necesidades de los clientes y sobre todo darle un enfoque de valor agregado que potencia o que digamos se centra y se construye básicamente en la prevención. Los aspectos que ve la protectora tienen mucho que ver con la prevención y ese es un valor agregado en el que le estamos poniendo mucho énfasis dentro de la empresa. Cuando tú dices se construye, y le voy a dar pase ya a nuestro siguiente especialista, es que hablamos un poco del futuro, ¿no? ¿Qué le depara el futuro a Insurtech? Sí, bueno, gracias Claudia. Comento un poquito. El futuro de la Insurtech se caracteriza especialmente por un enfoque, ¿no? En el valor que se le brinda pues, al cliente en cuanto a la experiencia, ¿no? Tener una más amplia pues, gama de productos, tener también, por ejemplo, innovación continua, que de alguna otra forma pues, viene por dependencia prácticamente de la digitalización integral en la parte del sector, ¿no? Y aquí hay unos puntos importantes que yo considero y digo cómo nuestro país está dentro de ese futuro, ¿no? Dentro del Insurtech. Y creo que en estos últimos años ha marcado importancia o relevancia 4 hitos importantes, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad que nos da la digitalización, ¿no? Si hablamos un antes de pandemia, un pandemia y un post pandemia, creo que nos quedamos con los productos o con los servicios ya digitalizados, procesos digitalizados en las empresas, ¿no? Entonces, y eso creo que nos deja el camino o nos deja la base para poder pues, tener cualquier tipo de productos que estén pues, en una app, en una página web, ¿no? O un servicio digital. El segundo punto importante que también considero es que poco a poco se ha ido ampliando el servicio de Internet, ¿no? A esos lugares rurales, esos lugares desatendidos, pues donde no llega la salud, ¿no? Como debe ser como aquí en Lima. Entonces, un poco se ha ido ya expandiendo hacia provincia, por decirlo acá en nuestro país, ¿no? Un tercer punto importante que considero es que poco a poco hemos tenido una creciente adopción de la tecnología móvil, ¿no? Hemos visto que la mayor parte de los ciudadanos acá en nuestro país ya cuentan con un teléfono móvil, con un teléfono inteligente. Y es como que el punto de partida para entrar al mundo digital,
Entonces es parte de. Y otro punto importante es la diversidad de formas de pago. Por ejemplo, el tener billeteras virtuales. Billeteras digitales, claro. El digitalizar justamente la moneda, el que ya no me vaya con el efectivo a una tienda a pagar, si no lo puedo pagar desde la palma de mi mano con mi móvil. Eso también forma parte del futuro, donde la Insurtech pues, está tratando de abordar, ¿no? Entonces, el futuro es muy prometedor, porque se está digitalizando todo el proceso. Totalmente, y tener a la tecnología como aliado hace que también la valla crezca en el nivel de calidad de los productos y servicios que ofrecemos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Así es, mira, es más, yo siempre digo es que el Perú, si hacemos una comparativa entre Perú con otros países en la región, el Perú tiene una muy baja penetración de seguros, ¿no? en el país, ¿no? Entonces, y esto pues justamente como que nos deja pensando es que debemos apuntar a esos lugares donde necesitamos pues que los seguros entren con ese valor pues que la persona lo sienta, ¿no? Que es necesario para poder cubrir ciertos riesgos, ¿no? Por parte de las entidades regulatorias, por ejemplo como la SBS, ¿no? Ya se están marcando hitos importantes, estamos alineándolos a cómo lo hacen otros países donde pues se manejan unos entornos que le llaman entornos de sandbox, que son estos entornos controlados, donde a mí me permite innovar, me permite sacar un nuevo producto o un nuevo servicio en un ambiente controlado para luego validar y verificar si esto le hace sentido en el sector, si esto realmente sirve y resuelve un problema o la necesidad dentro del sector, para finalmente sacarlo a producción, ¿no? Y hacerlo pues que muchas de las empresas lo adopten, ¿no? O sea parte de su día a día, ¿no? Entonces eso es un avance muy importante, ¿no? Porque las limitantes mayormente en el avance tecnológico son las regulaciones, ¿no? Como puedes saber, y la privacidad de los datos, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Si algo hemos desarrollado en estos minutos es la importancia de utilizar esta tecnología para la protección de datos. Hay información súper sensible, entonces, ¿cómo nos sirve Insurtech para evitar el fraude? Sí, a ver, la Insurtech está revolucionando realmente la forma o la lucha para evitar el fraude, ¿no? Con tecnología de punta y avanzada, como por ejemplo como inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, la analítica predictiva, ¿no? Entonces, como que son herramientas pues, que ayudan a poder detectar de forma rápida, precisa, ¿no? Justamente cuando hay un fraude. Y así pues minimizar costos, a veces que se evidencian pues, después de repente de haber ejecutado alguna indemnización, ¿no? Justamente que eso es lo que le hace mucho ruido, por ejemplo, a las compañías de seguro, ¿no? Y aquí también hay algunos ejemplos importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ya hablamos de telemetría, por ejemplo, del Internet de las Cosas, como los ejemplos que estoy comentando, que si bien es cierto, ayudan a digitalizar cierto proceso, a brindar productos personalizados, también ayudan a evitar el fraude, ¿no? Por ejemplo, ante algún accidente vehicular, se puede medir el antes y durante el siniestro de la persona para justamente contrastar los datos si estuvieron en las condiciones normales en las que pudo haberse suscitado el accidente, ¿no? Ahí también de repente hace un poquito de ruido cuando hablamos de hacer telemetría o implementar telemetría en algún tipo de seguro, por ejemplo, como en un vehículo, porque hablamos de la privacidad de los datos, ¿no? Entonces, que alguien me esté censando por donde yo voy, pues, transitando, como que a veces no le hace mucho sentido por un tema de poder mantener íntegro y un poco privado los datos, ¿no? Aunque la realidad es otra, porque todo el mundo tiene un teléfono, pues inconscientemente las aplicaciones nos van rastreando por donde estamos, ¿no? Pero bueno, hay legislaciones que hay que cumplir y eso es importante, ¿no? Otra forma de cómo se mitigan, por ejemplo, los fraudes es que mediante la inteligencia artificial, el análisis de los datos, por ejemplo, podríamos poner como un ejemplo simple, es que yo declaro, por ejemplo, algún tipo de lesión laboral, donde estoy pidiendo, pues, de repente que me puedan dar unos 30 días, 60 días para mantenerme en casa, ¿no? Y sin poder trabajar. Pero que finalmente, pues, termino yo tomándome una foto en una actividad física. O de repente no, yo no, pero puede ser un amigo, puede ser alguien allegado. Y por inteligencia artificial, por un tema de rastreo entre información, comparación, analítica de información, pues se puede detectar el fraude. Entonces, una foto de una persona haciendo actividad física cuando ha declarado algún tipo de lesión, ¿no? Laboral, creo que está cometiendo fraude, ¿no? Igual pasa con las facturaciones, por ejemplo, que se generan por atenciones médicas, ¿no?
un médico puede estar facturando excesivamente por alguna atención de algún afiliado o de algún asegurado, y eso se puede contrastar y comparar justamente con la inteligencia artificial y el Big Data, ¿no? Entonces, eso es importante. Corroborar también, por ejemplo, antes de dar un crédito y ese crédito tenga algún tipo de seguro asociado, es como yo valido que si realmente esa persona no es de alto riesgo. Entonces yo empiezo a validar información actual, comparo con muchas fuentes de información y finalmente podemos tratar de predecir si esta persona es riesgosa o no es riesgosa para brindarle pues algún tipo de servicio. ¿Y esta rigurosidad le cuesta a la empresa tradicional a través de la tecnología? Sí, a ver, si hablamos de cómo se hacía antes y cómo se hace con la Insurtech, antes en el back office, por ejemplo, para poder analizar esa información ante un siniestro, yo tengo que tener médicos auditores, tengo que tener, por ejemplo, personal de siniestro, ¿no? Que estén revisando información, fotografías. Pero como ahora todo está digital, fácilmente con análisis comparativo, utilizando inteligencia artificial, el Big Data, pues se pueden minimizar riesgos, ¿no? Que finalmente una persona, el factor humano, puede dejar pasar. Entonces, se minimiza el riesgo, se evita pues los fraudes y también se minimiza el recurso humano teniendo pues estos procesos que pueden ser digitalizados. No con el hecho o con el pensamiento pues de despedir a personal, sino reubicarlos pues a unas posiciones mucho más estratégicas como un tema de supervisión, ¿no? Es un poco la idea de lo que se espera pues en una empresa tradicional, pues con miras a poder adoptar pues los procesos de lo que tal cual lo quería una Insurtech, ¿no? Cuando hablamos de futuro, y eso es una pregunta no general, ¿a qué plazo hablamos? ¿Mediano o largo, proyección de 10 años? O sea, ¿cómo nos va a acompañar esta herramienta? La herramienta nos acompaña desde ya y ha venido para quedarse. Definitivamente la evolución de la herramienta, cada día vemos cómo la tecnología, la inteligencia artificial, por citar un ejemplo que es muy conocido por todos, mes a mes tenemos nuevas versiones con potencia muy mejorada de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a afectar esto en la industria? Bueno, todas las industrias están afectadas. ¿Cuál es el horizonte temporal? No va a acabar, la competencia va a ser a estar dura. Listos, creo que ese es el mensaje listos que dejamos hoy, ¿no? Estar es, a la altura de la No, tecnología. no hay otra opción que subirse a la ola de este cambio tecnológico, y la diferencia la establecen las empresas que pongan primero el pie, ¿no? Que sean, digamos, los líderes y aquellos que descubran e implementen primero estas tecnologías. Y ahí está la protectora. Por supuesto. Les quiero agradecer a ambos por haber formado parte de este episodio y gracias también a ustedes que son parte importante de cada una de estas ediciones. Compartan el programa, que lo importante es que la información llegue a todas las personas. Suscríbanse en el canal de YouTube. Estamos también en todas las redes sociales. Ricardo Edinson, gracias por haber estado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente edición. Ya lo saben, de Te Aseguro Podcast.